supone que... ¿Ya? Sí, ya. No, En ese está cargando. está cargándose. Ahí está, mira. Bueno. Pues, ¿no? Sí, ya ahorita empieza. Ya está. ¿Tú sabías eso? ¿Qué? Que se pueden hacer unos Previs. rectángulos. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya estamos en vivo. Primo? Vamos a empezar ahorita con un tema algo interesante. Vamos a echarle luz. Vamos a poner un versículo que se llegue a usar para hacer que las personas se sientan un poquito mal. Sí, vamos a echarle luz al ponerlo en el contexto, ¿sí? Al ponerlo en lo que en realidad dice la Biblia. ¿Sí? Antes de eso vamos ahorita rápidamente a Hechos 20:21. 20:21. Este es Pablo cuando tuvo una conferencia de pastores, ¿sí? Y aquí vienen muchas cosas las cuales los pastores pueden tomar de ejemplos de Pablo, de cómo es que él se dirigía, de cómo es que él manejaba las cosas. Vamos al versículo 21, eso es lo que quiero hablar. Bueno, vamos desde el 18. Dice, cuando vinieron a él les dijo, sí, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día en el que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, ¿sí? Entonces, él les está hablando acerca de cómo dice, ustedes ya saben cómo es que yo me he comportado siempre desde que llegué aquí, cómo lo he hecho con humildad, una mentalidad de humildad hacia ustedes, muchas lágrimas y pruebas que le han venido debido a los judíos. No sé si ustedes se acuerdan de esto. Dios llamó a Pablo como un apóstol hacia los gentiles y no hacia los judíos, por eso cada que se le acercaba a los gentiles le iba mal, ¿sí? Pedro, Juan, Santiago, ellos fueron llamados hacia los judíos, ellos fueron especialmente llamados hacia los judíos. Bueno, se me olvidaba saludar a todos los que nos están viendo por internet, sí, nada más por internet en esta ocasión, gracias por acompañarnos. Y luego les dice, como nada útil, ¿sí? Me he guardado de ustedes, me he guardado de enseñarles, me he guardado de predicarles, me he guardado de anunciarles públicamente y por las casas. Y viene el versículo 21, que es lo que anunciaba públicamente y por las casas, eso útil que no se guardaba, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, este es el mensaje de Pablo. Pablo predicaba esto, arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué significa arrepentimiento? Ustedes ya saben, ustedes ya les he mencionado. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa? Sí, un cambio de mentalidad, ¿sí? Estabas pensando esto y das un giro de 180 grados, ¿sí? Eso es arrepentimiento para con Dios. El mensaje de Pablo era, cambien lo que ustedes piensan acerca de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a la mayoría de las personas, aquí en el mundo no necesitamos irnos muy atrás en la historia. Ahorita mismo, cuando nosotros nos acercamos a una persona, la mayoría de las personas piensan que Dios es un señor, un viejito, allá en el cielo, con un bastón, esperando a que tú te equivoques para poderte pegar, esperando que te equivoques para que te castigue. De chiquito me llegaban a decir eso, de que Dios te va a castigar. Y la imagen que yo tenía acerca de Dios era, Dios castiga. Dios es un Dios que se enoja conmigo cuando yo me equivoco, ¿sí? Y el mensaje de Pablo es, cambien su mentalidad, ¿sí? Cambien lo que estaban pensando. Que él era enojón, ahorita vamos a ver unos versículos que van a demostrar que él no es un Dios enojón. Al contrario, él es un Dios feliz, ¿sí? Y esto, esto es Hechos 20:21, ¿sí? Y dice, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los judíos enseñaban esto, los judíos enseñaban arrepentimiento en cuanto a malas obras u obras malas y fe para con Dios, pero nunca enseñaban fe para con Cristo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos no creen en Jesús, ¿sí? La mayoría de los judíos no creen que Él es el Hijo de Dios, que Él vino hace más de 2000 años como el Mesías. Ellos tenían una idea del Mesías como el rey conquistador, y sí es un rey conquistador. ¿Sí? Ellos tenían la idea de que Él es solamente el león de la tribu de pero sin darse cuenta que la Biblia misma también hablaba de que Él es también el Cordero. Sí, Él es Cordero y León, y su primera venida fue como Cordero, fue para morir por nosotros. Y cuando regrese va a venir como León. ¿Sí? Entonces, eso es lo que
con lo que quería hablar, ¿sí? Cambia lo que crees acerca de Dios, ¿sí? Recuerden, lo que ustedes creen es importante, lo que ustedes creen en su corazón, ¿sí? Tiene importancia, tiene relevancia, afecta su vida, sus vidas, ¿sí? Los versículos que siempre les menciono, Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida, ¿sí? De acuerdo como tú pienses en tu corazón, eso es lo que vas a terminar haciendo, eso es lo que vas a terminar viviendo, ¿sí? El corazón es el sistema de creencias. Tu corazón es lo que tú crees en lo más profundo de tu ser. La Biblia misma lo dice en el famoso versículo de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón. Entonces en el corazón sucede la creencia, ¿sí? Lo que tú crees es importante y afecta la calidad de vida que vas a tener. Y porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? En eso te conviertes. Tu pensamiento dominante va a determinar tus acciones. Entonces, cambia lo que crees acerca de Dios. Él no es malo, Él no es enojón, ¿sí? En 1 Timoteo es menos. Ándale, Sofonías 3:17 lo dice así. En 1 Timoteo, Él nos está hablando aquí, Pablo, acerca de cómo la ley no es para el justo, sino que fue dada para los transgresores, los desobedientes, los impíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un versículo, en el versículo 10, donde dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, para estos fue dada la ley. Dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina, ¿sí? Según, ¿cuál es la sana doctrina? Según, si ponen a sus Biblias, no sé si trajeron sus Biblias, ¿no? Según, ¿sí? El glorioso evangelio del Dios, el glorioso evangelio, la sana doctrina, la cual muchos pelean de que tienes que enseñar sana doctrina, es de acuerdo al glorioso evangelio del Dios bendito, y la palabra bendito ahí es feliz, ¿sí? Dios es un Dios feliz, me ha sido encomendado, dice. Dios es un Dios feliz. Ahora en el Nuevo Testamento Él es un Dios feliz, ¿sí? Ahora sí vamos a ver algo así, muy, muy, muy interesante. Vamos a estar usando un poquito la Biblia, lo cual es padre, lo cual es bueno. Es 1 Timoteo 1:11. Y ahora vamos a 1 Tesalonicenses 5:8. El contexto aquí está hablando acerca de la venida de Dios, de la venida del Señor, de cómo vamos a ser raptados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, para el mundo, el rapto va a ser como ladrón, va a ser como una persona en la noche, que ni siquiera se lo esperan, pero dice, pero nosotros somos hijos del día, el sol, ¿sí? Y llega luego vamos a hablar acerca de eso un poquito más, pero llega el versículo 8, donde dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, no hablando de que no te embriagues, sino que estés despierto, habiéndonos vestidos de la coraza o con la coraza de la fe o de fe y de amor, y con la esperanza, digan conmigo esperanza, esperanza de salvación como yelmo, ¿sí? Yelmo, algo de que está en tu cabeza, habla de tus pensamientos, ¿sí? Entonces que tu cabeza esté llena de la esperanza de la salvación, de la esperanza de la salvación. Y ahora la palabra esperanza en el griego es la palabra elpis, ¿sí? Ustedes pueden buscarlo en sus Strongs. La palabra elpis, y es una expectante confianza de bien, ¿sí? Expectante confianza de bien, de que si algo bueno va a pasar, a mí me va a pasar, ¿sí? Esa es la esperanza bíblica. Cuando el mundo te dice no levantes tus esperanzas, Dios dice levanta tus esperanzas, ¿sí? Entonces eso es de lo que habla la Biblia cuando habla de esperanza, y Dios quiere que tu mente esté llena de la esperanza bíblica. Dios quiere que tu mente, ¿sí?, esté siempre pensando, esté siempre expectante, confiadamente, ¿sí?, de que algo bueno te va a pasar, ¿sí? La esperanza está en el futuro, ¿sí? Sin embargo, he escuchado de que ataques acerca de la esperanza y todo eso, de que no, la fe es la buena y que no sé qué, y sí, la fe es la buena, la fe es la que toma, ¿sí? La fe es ahora. Sin embargo, la fe se alimenta de la esperanza. No sé si han leído Hebreos 11:1, donde dice, ahora pues, la fe es la certeza de lo que esperanza, ¿sí? Entonces, la fe se alimenta de la esperanza. La fe hace más, la esperanza, por así decirlo, le da proteína, le da, ¿cómo se dice? La esperanza me lleva a fe. La esperanza te lleva a fe, ¿sí? La esperanza fortalece la fe. Entonces, Dios quiere que tengas esperanza, Dios quiere que sepas que en tu futuro, ¿sí?, es como el versículo de Proverbios 4.
Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Entonces, quiere que tú entiendas esto, quiere que tú... ¿Qué es eso? Hicimos pausa porque Oh. llegó algo bien rico aquí a la mesa. Este es el Engadi. Así te tratan aquí, Ay, como qué reyes. rico. Bueno, entonces, Dios quiere que tengas esperanza, y esperanza bíblica, una esperanza segura, una esperanza de, no de, ay, ojalá que esto suceda, sino una esperanza de que esto va a suceder, ¿sí? Tito 2:11, vamos a ir rápidamente. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando ¿qué? La esperanza. Te agarré platicando, pero sí es cierto. Pero sí dice la esperanza bienaventurada. ¿Ah? Sobre esto. ¿Querías? Hace rato yo estaba esperando esto. Mira, esperanza. Ahí está. Porque yo dije, en mi corazón estaba traer algo para todos, pero luego pensaba en cuanto si podíamos traer comida porque ya vienen, entonces yo en mi mente traía eso, ojalá que alguien lleve algo para compartir para todos. En serio, eso estaba Gloria a Dios. Esperanza. Ahí está. Si algo bueno va a suceder, a nosotros nos va a suceder. Amén. Bueno, entonces la Biblia habla de que tengamos esperanza, ¿sí? De que levantemos nuestras esperanzas y que tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza bendecida, una esperanza bendita, ¿sí? Pero ¿cómo es que puedo yo tener una esperanza, sí, una esperanza de que mi futuro va a ser brillante, de que mi futuro no me espera nada más que puro bien de parte de Dios, ¿sí? Y ahí va la parte controversial, porque este es un versículo que sé que se usa para algo y vamos a desmentirlo un poquito. ¿Cómo es que yo puedo tener esperanza bíblica? ¿Cómo es que yo puedo tener una esperanza de algo bueno me va a suceder a mí? Si algo bueno me va a suceder, sin importar qué, me va a suceder a mí algo bueno. Cuando hemos recibido tanta enseñanza de que lo que siembras, cosechas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo es que tú puedes tener una expectante confianza de bien cuando te están diciendo de que un día tu pecado te va a alcanzar? Cuando te están diciendo de que un día tu pasado te va a alcanzar. El vivir de esa manera, el vivir consciente de eso, de que sin importar lo que tú sembraste el año pasado, ¿sí? Un día te va a alcanzar, ¿sí? Estás pensando ahí tú, o estás teniendo en realidad una expectante confianza de mal, que tiene que ver con el futuro, ¿sí? Y Dios no te quiere en esa posición, Dios no te quiere ahí. Ya llegaron mis papás, jálense una silla de por ahí. Sí, no te preocupes. Ahí está la mesa si quieren acercarla un poquito para acá. Sí. Entonces, pero a lo mejor ustedes están diciendo, pero está en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿por qué está en la Biblia? Pues se supone que lo están enseñando porque está en la Biblia, ¿no? Pero quiere decir en realidad, el versículo que se usa para esto es Gálatas 6:7. Y lo aprendí el año pasado, de hecho, y es la primera vez que lo comparto. Vamos a Gálatas 6:7 y nada más este versículo ahorita vamos a echarlo. Su pedido, los que pidieron dobles, el té que están pidiendo es de Lipton o el litro que ya viene con Ajá. Es que aquí vienen anotados de durazno, de limón y así. Nada más es de un solo sabor. Un solo sabor. Ok, ese mero. Esperen un momento, sean pacientes, estamos pidiendo la verdad. Como en unos 40 minutos que nos traigan ya todo. Ya toda la Sí, comida, ¿verdad? y faltan ellos de pedir. Aquí, No, tómate. ellos no van a pedir. Ok, gracias. Ya regresamos, gracias. Entonces, Gálatas 6:7 es el versículo que se usa para decirte que tu pasado un día te va a alcanzar. Y vamos a leerlo, ¿sí? Dice, no se engañen, ¿sí? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí?
tenlo por seguro de que un día tu pasado te va a encontrar. Tenlo por seguro que un día tu pecado te va a encontrar. Tenlo por seguro que lo que hiciste el año pasado, sé lo que hiciste el año pasado, Pero que sí. el verano pasado, ¿sí? Y te va a encontrar, ¿sí? Y va a caerte como... Yo lo he escuchado, tristemente he escuchado esto, ¿sí? Pero en realidad este versículo está diciendo lo que popularmente se enseña que dice, ¿sí? Ahorita vamos a echarle luz, ¿eh? Entonces, primero que nada quiero tocar un punto. Hay una diferencia entre lo que es causa y consecuencia y lo que es siembra y cosecha. Sí, hay una diferencia. Causa y consecuencia regularmente, o si no es que todas las veces, casi siempre es inmediato, ¿sí? Poner la mano en el fuego, Te quemas. te quemas. Inmediatamente sucede lo que es la causa y consecuencia, ¿sí? Siembra y cosecha toma tiempo, ¿sí? Y viene más grande de la semilla sembrada, viene más grande que la siembra, mucho más grande que la siembra. De hecho, el pastor Bobby nos enseña mucho acerca de eso, de lo que es la siembra, hablando de cosecha, y nos enseña una semillita. Sí, no sé si a quién le ha tocado de ustedes cuando nos enseña una semillita, y como esta semillita produce hasta más de 300 semillas, Sí. de estas semillitas, de una sola semillita, ¿sí? Entonces, cosecha, ¿sí? Este versículo en Gálatas 6:7 se usa para cosas malas, de que algo malo te va a pasar, ¿sí? Porque tú sembraste esto, ¿sí? Esto malo te va a pasar. Regularmente se escucha esto cuando alguien está pasando, le empiezan a decir, es que lo que siembras cosechas, ¿sí? No me van a dejar mentir, todos le hemos escuchado en cualquier momento, pero Pero no tiene nada que ver con lo que viene arriba. con lo que está en realidad este versículo. Entonces, a lo mejor otra vez está diciendo, pero está en la Biblia, ¿sí? Está en la Biblia, se supone que está en la Biblia. Vamos a Oseas 8:7. 8:7. Cuando te portas apático con una persona, con todas las personas regularmente responden de la misma manera. Eso es causa y consecuencia, ¿sí? No siembra y cosecha. Es algo inmediato. 8:7. Oseas 8:7. Este es otro versículo que se llega a usar. Porque sembraron viento y torbellinos segarán, ¿sí? Otro versículo que se usa en la Biblia, ¿sí? Y sí, ahora, diciéndote esto de que Gálatas 6:7 no está aplicando en realidad, o no está diciendo en realidad lo que regularmente se enseña que está diciendo. Ok, aquí mi amigo está tomando una foto. Una selfie. Una panorámica. Sí. Son Ay, mira, cotorros, parecen cotorros, Son sí. cotorros. ¿Son? Son cotorros. ¿Se han de haber escapado? ¿Quién sabe? No, aquí hay cotorros. Sí, aquí hay cotorros. Bueno, entonces este es un versículo que se llega a usar. Siembran viento, ciegan o cosechan torbellino, que es viento, que es un torbellino, algo fuerte, ¿sí? Ese es otro versículo que se llega a usar para decir, pueden agarrar alitas si quieren. Que Si no se se usa van para a... decir pueden agarrar alitas. Sí, Alitas. ahí están, para que agarren, si no se van a enfriar, agarran que quieran. Nada más creo que tienen chile, para los que no comen chile. Entonces, la Biblia sí enseña acerca de esto, ¿sí? Hablando de acciones, hablando de que algo malo te puede pasar. De hecho, antes de seguir un poquito, si tienen chance de compartirlo en Facebook el video para que se difunda más esta cosa, Ay, sí, la Biblia sí habla acerca de esto. Vemos el ejemplo de David y Betsabé, ¿se acuerdan de eso? Y de Urías, de cómo David, ¿sí? Mandó matar, o bueno, vio a Betsabé bañándose y dijo, pues yo la quiero. Se vino, se embarazó, resulta que estaba casada, manda a casar, bueno, sí, a matar a Urías, sí, engaña y, ¿cómo se llama? Y mató. Sí. Y sí sucede esto, ¿sí? Él cometió adulterio en lo secreto, ¿y qué pasó? Cosechó adulterio en lo público. Uno de sus hijos que tuvo relaciones sexuales con sus concubinas, a la luz de todo el pueblo, ¿sí? Sus hijos, hubo ahí uno que anduvo con su hermana o que se acostó con su hermana, la violó, ¿sí? Su hijo favorito murió, su bebé murió en ese entonces. Entonces, vemos este ejemplo de que es siembra y cosecha. Este vato pues cometió esto, le pasó aquello. Otro ejemplo, los romanos y la destrucción de Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? La destruyeron con fuego, la destruyeron, no dejaron ninguna piedra sobre otra. No. ¿Sí? Y esto sucedió despuesito de Jesús,
Y unos años después, ¿cuántos de ustedes saben la historia de Pompeya? Sí. Comía espinacas. Nah, ese es Popeye. Pompeya. Sí, del volcán. Si no me equivoco se llamaba el Vesubio, ¿no? No recuerdo el nombre del volcán, pero era Pompeya. Que besaba mucho. No, no es cierto. ¿Cómo fue destruido Pompeya? El volcán, Fuego. o sea, puras cenizas. Sí. Hizo cenizas el lugar. Es algo que sí la Biblia enseña, pero si te fijas bien en los ejemplos, versículo que te di en Oseas y el ejemplo de David, y vemos otros ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿están dónde? En el Antiguo En Testamento. el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y todavía sigue aplicando para el mundo. ¿Sí? Pero para ti, hijo de Dios, tú tienes algo mejor. Algo mejor que lo que tenían los del Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Hebreos 8 que nosotros tenemos un mejor pacto establecido en mejores promesas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a meternos un poquito más a fondo, ¿sí? Entonces, ya no aplica esto. Yo no dije esto. Yo no dije que no aplica la siembra y cosecha, ¿sí? Estoy diciendo que esto aplicaba en el Antiguo Testamento y aplica todavía en el mundo. Pero tú, en Cristo, ¿sí? Hay un cambio. Cuando estás en Cristo hay un cambio, ¿sí? La cruz hizo una diferencia, ¿sí? Para nosotros, hijos de Dios, nosotros podemos disfrutar de una cosecha de bien inmerecida. Una cosecha de algo bueno que no merecíamos. Entonces, cuando estás diciendo esto, a lo mejor dices, no, nomás ahí te estás sacudiendo la responsabilidad. No, este es el Evangelio. ¿Sí? Ese es el Evangelio. El Evangelio establece esto. Tú puedes recibir todo el bien que no merecías porque alguien recibió todo el mal que sí merecías. Ese es el Evangelio. Él tomó tu lugar para que tú pudieses tomar el de Él. La cruz, Jesús hizo un cambio. ¿Sí? ¿A quién le hablo? ¿Qué? Sí, para que no te distrajeras a uno. No, hombre, con esos movimientos me distraigo. Entonces a lo mejor dices, pero espérate, Gálatas está en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a entrar a este versículo y otros versículos más para sustentar toda esta enseñanza. Gálatas 6:7, vamos ahí. ¿Qué les digo cada vez que un versículo te detiene y te hace pensar? Que leamos el contexto. Contexto, ¿sí? Contexto. El contexto es el rey de las interpretaciones. ¿Sí? El contexto es el rey de las interpretaciones. Aquí tenemos un rey llamado Osvaldo. El rey güero. Pero el contexto es clave. Les digo esto, cada que tú tomas el texto fuera del contexto, lo que te queda es un ¿sí? Un pretexto. A lo contrario a lo que en realidad el texto quiere decir o lo que el mensaje está diciendo o algo con lo que puedes terminar condenando a alguien. ¿Sí? Como este versículo. Este versículo es descriptivo de esto. ¿Sí? De cuando a veces bueno, vamos a meternos mejor. Mejor vamos a meternos en esto. El contexto es clave, ¿sí? Es clave. Vamos al versículo 6, ya que el versículo 7 está después de él y el versículo 6 está antes de él. ¿Sí? Del 11. Entonces vamos a leerlo desde antes. El versículo 6 dice, el que es... bueno, alto. Cada que se habla de siembra y cosecha, habla de siembra y cosecha en el Nuevo Testamento, es dentro de 3 categorías. Pueden ustedes estudiarlo a lo largo de la Biblia, a lo largo del Nuevo Testamento, y solamente se usan 3 categorías. Siembra y cosecha de dinero, siembra y cosecha de dinero, y en 1 Corintios 15, siembra y cosecha de cuerpo. ¿Sí? Siembra y cosecha de dinero, siembra y cosecha de palabra, siembra y cosecha de dinero, lo vemos en 2 Corintios 9. 8 y 9. ¿Se acuerdan de eso? De Dios ama al dador alegre, es donde está hablando acerca de el que siembra generosamente también cosecha, ¿sí? Bueno, es el contexto, está hablando de dinero. Siembra y cosecha de palabra. En la parábola del sembrador, ¿se acuerdan de eso? El sembrador sale a sembrar la palabra, cae la tierra o la de los corazones y todo eso. Y 1 Corintios, donde habla de que se siembra un cuerpo corruptible y se cosecha un cuerpo incorruptible. Y Gálatas 6:7 no es la excepción. Entra dentro de estas 3 categorías, una de esas 3. Vamos a ver ahora sí. El versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, ¿sí?, de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí?
No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pues el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ay, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto, porque está muy interesante lo que está diciendo en realidad. El que es, bueno, muchas personas que atacan lo que es el amor de Dios y la gracia de Dios dicen esto, y no me van a dejar mentir también en esta. Lo que dicen es esto. No, ¡hey, hermana Lupita! Que no la había visto. Lo que dicen es esto, de que esos de la gracia de Dios, esos del amor de Dios, nada más agarran los versículos que les gustan y los sacan, ¿sí? No puedes escoger los versículos que quieres. Ellos agarran estos dos, nada más versículos, y dejan fuera todo el contexto. Dejan fuera todo lo que en realidad está diciendo lo demás. Vamos ahora sí a ver el contexto. ¿Quién es en realidad el que saca la palabra de contexto o el que escoge lo que le gusta y no? ¿Sí? Muchas veces las personas no dejan que la Biblia se meta en lo que ellos creen. Tristemente. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, un estudiante, ¿sí? Haga partícipe de toda cosa buena, ¿sí? De toda cosa buena al que lo instruye, al maestro. Ahora, cosa buena, toda cosa buena, habla de Dádiva. dinero. El estudiante, ¿sí? Haga partícipe, está diciendo, haga partícipe o apoye al que está instruyéndole, ¿sí? No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora, ¿de qué está hablando ese versículo? El versículo 8, ¿sí? Porque debe de hablar de cosas malas, entonces. ¿Cuál es el problema que tienen los Gálatas? ¿Cuál era el problema que ellos estaban enfrentando? Que estaban entre ley y gracia. ¿Sí? Ellos habían recibido el evangelio, ¿sí? Ellos habían recibido el evangelio, pero maestros, ¿sí? Se habían infiltrado, eso está en los primeros capítulos, ¿sí? Se habían metido para decirles o enseñarles otro evangelio, ¿sí? Les estaban enseñando a depender de su carne, les estaban diciendo, ok, Jesús es sí, qué bueno, es bonito, sí, todo, Él te salvó por gracia, pero tienes que ser perfeccionado por la ley. Eso era lo que les estaban diciendo. Eso era lo que les estaban metiendo en la cabeza a los Gálatas, a depender de su carne. Y ellos les estaban apoyando, estaban sembrando. El que instruye, el que es instruido, apoye o siembre, que dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces el contexto es siembra y cosecha de dinero. Porque el que siembra para su carne, el que está apoyando al ministro, que está apoyando al ministerio, que le está enseñando a depender de su carne, de la ley, ¿sí? De la carne segará corrupción, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el resultado de tú queriendo depender de tu carne? ¿Cuál es el resultado? Fracaso, decepción, estrés, ¿sí? Todas esas son cosas de las cuales nunca fuimos diseñados para vivir, en las cuales nunca fuimos diseñados para vivir. De la carne segará corrupción, de depender de ti mismo segará corrupción, ¿sí? Pero, ¿qué dice el otro? El que siembra para el espíritu segará. Y Dios no puede ser burlado, ¿sí? No sé si se han preguntado por qué hay veces en que ministerios caen y ya no vuelven a levantarse. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Y de hecho hay una enseñanza muy padre en 1 Corintios 3 que sustenta esto cuando habla acerca del oro, de la plata, de las piedras preciosas, del heno, de las hojarascas, de la madera, heno y hojarascas. El contexto es ministerio y cómo es que Dios defiende o Dios protege a su cuerpo. Sí, ahí donde dice, aquel que destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él. Tiene una explicación, es un arroz para otro mole. Es todo un tema, sí. Entonces, el contexto de esto es dinero.
Está hablando de eso, está hablando de eso. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, ¿sí? O de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si nos desmayamos. Si esto estuviera hablando de cosas malas, ¿por qué estaría diciéndoles entonces, no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Ajá. Porque a su debido tiempo segarán las cosas malas. No está hablando de eso, No tiene sentido. no, ¿sí? Recuerda, siempre lee la Biblia en contexto y no dejes que nadie te condene por su falta de estudio, ¿sí? No dejes que nadie te condene por su falta de estudio. ¿Qué onda, man? Sí, entonces les decía, Pablo les llega a decir a ellos en el capítulo 3, versículo 1, les llega a decir fascinados, les llega a decir engañados, les llega a decir embrujados. ¿Quién les puso este conjuro? Les dice, ¿sí? Les llega a decir tontos, ¿sí? Ahora, una cosa curiosa acerca de esto es que en el libro de Gálatas, él no les dice santos, como a nosotros. A las otras iglesias no les menciona, no les dice santos. Ellos estaban tratando de hacer una mezcla entre ley y gracia y eso no se debe hacer, eso no se puede hacer. Jesús lo dijo, cuando tú mezclas odres viejos o vino nuevo con odres viejos, ¿sí? Los invalidas ambos, ¿sí? Invalidas los dos, hablando de los pactos, invalidas ambos pactos. Cuando tú tratas de mezclar la ley y la gracia, invalidas ambos, ¿sí? Entonces ellos estaban haciendo esto, este era su problema. Muchos conocen Primera de Juan 1.9, que es lo que dice. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que también hay una explicación para eso, ¿sí? Ya no confesamos nuestros pecados para ser perdonados, sino porque ya somos perdonados, ¿sí? Entonces, muchas personas conocen esto, Primera de Juan 1.9, pero no conocen Primera de Corintios 1.9. ¿Qué dice Primera de Corintios 1.9? Porque fiel es Dios para perdonar. Fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Él. ¿Sí? 1.9. Y de hecho empieza con algo más profundo. Desde el versículo 1, Él les llega a decir a los corintios, ustedes tienen todas las cosas. ¿Sí? Vamos del versículo 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, ¿sí? Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está fenomenal esos versículos. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A la iglesia de Corintios, ¿sí? Cuando tú piensas en una iglesia carnal, ¿cuál es la iglesia que tú piensas? Corintios. Ellos estaban ellos estaban yendo al templo, ¿sí? Para tener relaciones sexuales, así era como adoraban a sus dioses. Ellos estaban abusando de la mesa del Señor, ellos estaban abusando de los dones del Espíritu Santo, una y otra cosa, ¿sí? ¿Y qué les dice Pablo a ellos? Fiel es Dios, ¿sí? Por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ustedes tienen todo, Él los va a firmar, ¿sí? Ellos no estaban, de hecho, Pablo nunca les dice a ellos tontos o fascinados, solamente a los Gálatas, ¿sí? Porque ellos no estaban teniendo el problema de la mezcla, pero los Gálatas sí, ¿sí? Entonces, recuerda, siempre ve la palabra de Dios en contexto, ¿sí? El contexto es Gálatas 6:7 es dinero, ¿sí? Está hablando de apoyar al ministro que te enseña a depender de tu espíritu. Está hablando de la persona que te enseña a depender de tu espíritu. Aquellos ministerios, aquellos ministros que tú digas, este me está enseñando a depender de mi espíritu. ¿De quién soy yo en Cristo? ¿Sí? En mi espíritu, recuerda, eres espiritual, mi cuerpo, ¿sí? A estos dice, apoya o haz partícipe de toda cosa buena. Y dice, vamos a ver un ejemplo de sembrar para la carne. Éxodo 19. No se las digo, así nada más. Éxodo 19, ahí es donde ellos piden la ley, ¿sí? Dios ya no nos trates de acuerdo a tu bondad, trátanos de acuerdo a nuestra bondad. Dios ya no nos trates de acuerdo a tu fidelidad, trátanos de acuerdo a nuestra fidelidad. Ellos piden la ley, firman su sentencia de muerte prácticamente, ¿sí? Ellos
al estar queriendo, yo puedo, ¿sí? Al tratar de depender de su carne, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado? Éxodo 33. Muerte. Ujú. Un becerro de oro que los llevó a la muerte, ¿sí? Ellos pidieron la ley y rompieron el primer mandamiento en el momento en el que llegó la ley, ¿sí? Un Dios. Se crearon un Dios. Se crearon un Dios, ¿sí? Entonces, no, la ley o el tratar de depender de tus propias fuerzas o tratar de depender de ti mismo no te va a llevar a ningún lado más que a un becerro de oro, ¿sí? Entonces, Gálatas 5:4 nos dice cómo es que los creyentes caen de la gracia, ¿sí? Si tú le preguntas a un creyente promedio, ¿qué detiene el avivamiento, hermano? ¿O qué detiene, o qué es lo que dice la Biblia que hace caer de la gracia al cristiano? Lo primero que te van a decir, pecado, Pecado, sí. pecado. El pecado es lo que detuvo el avivamiento. El pecado es lo que, ¿cómo se llama? Lo que no Te hace permite el caer de la fluir. gracia, Ajá. sí. Lo que no permite el fluir de la gracia, que no sé qué. ¿Sí? Pero Gálatas 5:4, el versículo que habla acerca de caer de la gracia, ¿qué es lo que nos dice, Ale? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que por la ley se justifican, de la gracia caen. Cristo ha sido de ningún efecto, se desligan de él, haz de cuenta, dicen, no, Cristo, tú no. Gálatas 5:4, ¿sí? Me gusta la King James, donde dice, de Cristo, o Cristo no tiene ningún efecto para ustedes, los que por la ley se quieren justificar, han caído de la gracia. Clarito lo dice ahí. No sé por qué muchas veces dicen, no, que el pecado, que no sé qué. No estoy a favor del pecado, de hecho estoy súper en contra del pecado. Cuando tú entiendes que fue nuestro pecado lo que puso a Jesús en la cruz y ves la severidad del pecado en la cruz, ¿sí? No te dan ganas, ¿sí? Cuando te das cuenta que Él fue clavado por tu pecado, no te dan ganas. Te enamoras de Él y te desenamoras de aquello, ¿sí? No te dan ganas. Pero no es porque yo lo esté intentando, es porque como cuando una persona está enamorada. Por eso me la puse aquí al lado. ¿Sí? No te dan ganas. ¿Sí? Entonces, este es el contexto de esto. Primera de Timoteo 6:17 para hablar acerca de vida eterna y el dar. Primero que nada quiero dejar aclarado esto. La vida eterna no la puedes comprar, ¿sí? Por tu dar. No la puedes comprar por tu dar. Hay muchos ministerios los cuales te llegan a decir que pagando tanto dinero te dan un certificado de salvación, te dan un no sé qué, sí. Y también que por si mandas $1,000, llegué a escucharla, te van a cumplir, Dios te va a cumplir tu milagro. Esas son puras tonterías, son falsedades, no creas eso, ¿sí? Lo que habla la Biblia acerca del dar y vida eterna está aquí en 1 Timoteo 6:17-19, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, no pongan su esperanza. Dios no está en contra de que tú tengas el dinero, Dios está en contra de que el dinero te tenga a ti, ¿sí? Eso es lo que está en contra. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, ¿sí? Entonces dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas de este mundo son inciertas. En un proverbio dice que le salen alas. Y creo que muchos hemos experimentado eso, o varios hemos experimentado eso de cómo a veces dinero viene, dinero se va, y así como vino, se fue. Son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, quiero detenerme tantito aquí, ahorita voy a hablar acerca de lo de la vida eterna, pero nota que dice que Él nos da todas las cosas en abundancia, no nada más se limita a dinero, no nada más se limita a dinero, se extiende a lo que es gozo, prosperidad, no solamente financiera, sino en familia, en relación, en muchas cosas. Prosperidad no nada más está limitada a las finanzas, ¿sí? Y las da, nota que no dice para la gloria de Dios, aunque sí dan gloria a Dios, ¿sí? Lo que tú tienes o cómo tú vives y todo, y el que tú disfrutes sí da gloria a Dios, pero dice que Él te lo da todo esto en abundancia para que lo disfrutes, ¿sí? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir,
que echen mano de la vida eterna, ¿sí? Entonces, hay algo que sucede cuando tú funcionas como dador. ¿Sí? No sé si ustedes han experimentado esto y no, ¿cómo lo puedo decir? Cuando se trata del dar, 1 Corintios 13 nos dice cómo es que debemos de dar, ¿sí? Motivados por amor, ¿sí? Dice sí, aunque diese todos mis bienes a los pobres, ¿sí? Una versión dice, hasta que me hiciese un mártir y me moría por ellos, ¿sí? Y no soy motivado por amor, ¿sí? De nada me sirve a mí. A los demás sí, a mí no. Entonces, cuando se habla de dinero, Dios nos dice cómo es que debemos de dar, ¿sí? Motivados por amor. Si no eres motivado por amor, no es, sino a ti no te beneficia en nada, ¿sí? ¿Para dónde iba con esto? Entonces, ya me acordé. Entonces, cuando tú funcionas como dador, ¿sí? Cuando tú funcionas como dador, funcionas en tu verdadera naturaleza. Él transforma tu naturaleza, ¿sí? Te hace un dador. Y tú lo das sin que te cueste. Tú estás de que, bueno, voy a dar. Y te da un gozo o echas mano, como dice aquí, echas mano de la vida eterna, ¿sí? De lo que ya tienes tú dentro, ¿sí? No sé, les digo, no sé si a ustedes les ha tocado esto. Gracias a Dios he tenido oportunidad de experimentarlo poquitas veces, o bueno, varias veces, no poquitas. Ser como un dador secreto, que no se dé cuenta la persona. Si quieres un gozo que no se compara con muchos gozos, ¿sí? Da, ¿sí? Da. Y todavía ve más allá. No le hagas saber a la persona que fuiste tú el que le diste, ¿sí? Muchas veces a la persona le gusta dar y que sepa que fue él el que le dio, ¿sí? O sea, sí, pero puedes hacerlo sin decirlo y también la persona es beneficiada y todo, pero a la persona le gusta de que, es que Dios me habló y me dijo que te diera, ¿sí? Y está bien, no significa que Dios no te dijera que dieras, pero muchas veces, a veces queremos el reconocimiento y todo eso y, entonces quieres un gozo que supera muchos gozos, ¿eh? Da y no le digas a la persona que le diste, ¿sí? Y te quedas de que, y la ves a la persona toda así de que, no manches, que no sé qué, mira esto. Es algo de eso está hablando, echas mano de la vida eterna, de lo que ya está dentro de ti, no que echas mano fuera de ti para meterlo en ti, sino que echas mano de lo que ya está en ti, vida eterna. ¿Por qué? Porque el dador ha venido a vivir en ti y por consecuencia tú te conviertes en aquel que adoras, ¿sí? Tú te conviertes en aquel que tú miras, ¿sí? Tú te vuelves un dador inconsciente, por amor, ¿sí? Ahora, cuando te estén motivando con condenación y culpa, no des, ¿sí? Es lo que la Biblia dice, no des. O sea, cuando tú eres motivado no en amor, no te conviene dar. A ti, a la persona, como les decía en 1 Corintios 13, dice, aunque dice todos mis bienes, ¿sí? Si no lo hago motivado por amor, si no es el amor de Dios en mí, si no lo hago motivado por amor, de nada me sirve a mí, ¿sí? Le digo, a la otra persona sí, pero a mí no. Entonces, Gálatas 6 nos habla de esto, de cómo hay semilla corruptible o se corrompe la semilla, ¿sí? 1 de Pedro 1:23 también nos dice esto, que existe una semilla corruptible y una semilla incorruptible, de que una semilla puede estar corrompida. Aquí está hablando acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Pero dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la palabra que vive y permanece para siempre nos dice qué es lo que es. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada, ¿sí? ¿Cuál es la palabra que el Evangelio anuncia? La gracia, ¿sí? Las buenas noticias a Jesús, se centra en Jesús y no en la persona, ¿sí? Es la palabra que vive y permanece para siempre, el Evangelio. No sé si ya habían leído esto. Entonces, es una mentira que el miedo y la condenación nos llevan a Dios, ¿sí? Adán, por miedo y condenación y culpa, ¿qué hizo? Se escondió de Dios, se alejó de Dios, ¿sí? Entonces es una mentira cuando las personas te dicen o que te motivan por medio de miedo,
que usan este versículo en Gálatas 6 para hablar acerca de esto, de cómo o traten de infundirte miedo para que tú te acerques, ¿sí? Vemos esto, que Adán, el miedo, la condenación y la culpa lo alejaron de Dios en lugar de acercarlo. Pero la gracia, ¿qué es lo que hace? Te invita a acercarte confiadamente. Hebreos 4:16 nos dice esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Hebreos 10:19 nos dice esto, que podemos acercarnos a Él debido a la sangre de Jesús, ¿sí? Con libertad, ¿sí? La gracia es la que te hace acercarte a Dios confiadamente y con libertad. El miedo, la culpa y la condenación, ¿sí? Entonces, esto es el Evangelio, ¿sí? Hablando de siembra y cosecha, esto es el Evangelio. Si lo queremos poner así en esto de siembra y cosecha, Él cosechó lo que nosotros habíamos sembrado, ¿sí? Lo que nosotros, en Adán, porque en Él estábamos todos, lo que Adán sembró, Jesús cosechó. Y lo que Jesús cosechó, o lo que Jesús sembró, nosotros cosechamos, ¿sí? ¿Cómo es posible esto? A lo mejor te dices, a ver, compruébamelo bíblicamente. Si estamos hablando de Biblia, si estamos hablando de contexto, estamos hablando de la Biblia, a ver, enséñame un versículo, sí, capítulo y versículo. Juan 4:37. De Dios, es creación de Dios. 4:37. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha, el que siega, ¿sí? Ahí el contexto está hablando de cómo nosotros somos la generación de cosecha. Estamos cosechando todo lo que los profetas habían, ¿sí?, hablado. Nosotros vivimos en eso, ¿sí? Entonces es posible que uno siembre y que otro coseche. Y Dios estaba preparando esto. Este es un dicho que se había dicho ahí, o está escrito en la Biblia. Estaba preparándonos para la gran cosecha que somos nosotros. La gran siembra de Jesús en la cruz y la gran cosecha de la cual nosotros salimos, ¿sí? Es posible esto, que uno siembre y otro coseche. Y eso es lo que hacemos, o eso es lo que nosotros, en donde nosotros estamos parados, en Cristo, ¿sí? Él sembró, nosotros cosechamos. La vida, este es un dicho que escuché en CBC, la vida cristiana no es difícil, es imposible. Solamente uno pudo cumplirla, ¿sí? Jesús. ¿Y dónde estamos? Por eso estamos en Él, ¿sí? Por eso es que cuando estamos en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios, aunque suene una paradoja, aunque suene contradictorio, estando en Cristo te da un nuevo pasado, el de Él, ¿sí? El de Él. Por eso todo es hecho nuevo, ¿sí? Todo lo que es Jesús, tú estás dentro de ti, Dios te ve en Jesús, Dios te ve en Cristo. Por eso puedes tener esperanza. Por eso, como leía Emanuel en Romanos 5:6, dice, seremos ahora salvos, ¿sí?, del castigo, de la ira venidera. Si Dios nos amó cuando éramos pecadores, mucho más ahora, ¿sí?, que estamos en Él, seremos salvos de la ira. Sin embargo, muchas personas siguen pensando, no, que yo me voy a quedar en la tribulación, a lo mejor me voy a quedar aquí, o Dios me castiga, Dios es malo, Dios que no, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de cómo es que uno puede sembrar y otro cosechar. ¿Alguna vez le han evangelizado a alguien? Muchas veces, y de repente, pues nada, ninguna respuesta de esta persona, y de repente te la hallas, brinque, salte en otro lugar, y ¿qué onda, man? Que no sé qué, ¿dónde andabas? No, hombre, ya estoy metido en las cosas de Dios. ¿Y quién te habló? No, pues un compañero de allá, y todo el tiempo que yo te estoy hablando, y no. Y sí pasa, uno siembra. ¿Cómo viste que pasó? ¿Qué estabas viendo? Que la historia que estaba viendo. O sea, imagínate que, o sea, a mí me ha pasado de que estás compartiendo a una persona, compartiendo, y nada, y de repente te la hallas, ¿sí?
y alguien más le predicó, no le compartió en una y fue salvo. Y dices, pero si yo te estuve siempre, 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 pero el otro fue el que vio la cosecha. Uno siembra, otro cosecha. Y así es, muchas veces tú quieres alargarle a la persona que está Y hay ocasiones en las que sí llega a suceder, pero otras en las que siembras la palabra, siembras la palabra, siembras la palabra y a su debido tiempo sale algo, ¿sí? Entonces, en, en Cristo, ¿sí? En Cristo tú puedes tener una falla de cosecha. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que te venía siguiendo a ti, todo lo que te pertenecía de tu antigua naturaleza, todo lo que era perteneciente a ti en tu carne, ¿sí? Puedes tener una falla de esa cosecha y al contrario de eso, o en lugar de eso, tener una buena cosecha, ¿sí? En Cristo, la de Él, la que Él se merece, ¿sí? No la que tú te mereces. Entonces, a lo mejor dices, bueno, entonces, ¿qué onda con Juan 5? ¿Qué onda con Juan 5? Juan 5, el del paralítico en Bethesda, ¿sí? Vamos a leerlo. Vamos a hacer un poquito de lectura aquí. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Quiero hacer un paréntesis aquí. Bethesda, ¿sí? Significa casa de gracia, ¿sí? Beth es casa, como Belén, en inglés es Bethlehem, casa de pan. Jesús nació, el pan de vida, nació en la casa del pan. Bethesda es Beth Hesed, casa de gracia, ¿sí? Nada más era un punto ahí que quería decir. En esto yacía una multitud de enfermos, ciertos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Qué curioso que él hiciera muchos milagros en los días de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahí está. Ahí personas llegan y dicen, ahí está, ya ves. Ahí está. Siembra y cosecha, ya ves. No debemos de seguir pecando, porque si no algo peor nos va a pasar después de que somos sanos, ¿eh? Ahora, aquí vamos a tener que meternos un poquito al griego, ¿sí? En el griego, la palabra pecar, ¿sí? O peques, aquí en este versículo es hamartía, ¿sí? Hamartía, que es un verbo y está hablando de una acción en específico. No está hablando de pecado en general como sustantivo, sino como verbo. Está hablando de un acto, ¿sí? Que él había hecho, que lo había llevado a eso, ¿sí? Y le estaba diciendo, ya no lo vuelves a hacer. No está hablando de pecado en general, sino de una cosa. Y ahora, un ejemplo para hacérselas esto más sencillo. Imagínense que una persona fue fumadora toda su vida y se enferma de cáncer de pulmón. Y Dios la sana milagrosamente. ¿Qué le dices? Bueno, ya no andes fumando, ¿sí? Para que no te pase pues, otra vez. Eso es lo que Jesús le está diciendo. No está hablando de pecado en general, de que no, el pecado impide la sanidad y que no sé qué. No. Está hablando de un acto en específico. Sexual, pudo haber sido alguna cosa que hizo que le está diciendo, ya no lo hagas, ¿sí? De eso es lo que está hablando.
Ustedes pueden buscarlo en sus Strongs y van a ver que es la palabra hamartía y habla de un verbo y habla de un acto en específico. ¿Qué versículo es? Ese es Juan 5:14. ¿Sí? Entonces, ¿sí está quedando un poquito claro esto? ¿Sí? ¿Cómo? Ahorita vamos a esa. Ahorita vamos a esa también, ¿sí? Entonces, como les decía, esto es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio te dice, puedes recibir todo lo que no merecías, ¿sí? Todo el bien que no merecías porque alguien recibió todo el mal que tú merecías. Ese es el Evangelio, ¿sí? En cambio, el mundo, ¿sí? O las enseñanzas del mundo te dicen esto, tú mereces, o tú recibes, perdón, lo que te mereces, ¿sí? Lo que tú tienes es lo que tú te mereces, ¿sí? Lo que tú te debes de ganar. Colosenses 2:8 nos dice esto, que es que me acuerdo en inglés porque lo estaba traduciendo. Dice, miren, sí, y esta palabra miren es beware en inglés, que habla acerca de estén en guerra, estén en guerra, estén alerta, ¿sí? Que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo es, tú recibes lo que mereces. ¿Sí? Les mencionaba en otras clases cómo es que no necesitas al Espíritu Santo para entender la ley. La ley te dice esto, tú haces bien, obtienes bien, haces mal, obtienes mal. Es lo que el mundo enseña. Así es como se rige el mundo. Por eso habla de los rudimentos del mundo, el ABC del mundo. ¿Sí? No necesitas al Espíritu Santo para entender eso, pero sí necesitas al Espíritu Santo para entender el Evangelio y cómo es que tú mereces, tú recibes lo que no merecías porque alguien recibió lo que... Necesitas el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, para que te entre aquí en la calabaza, como le dice el... ¿Sí? Entonces, de que debe de haber una diferencia, ¿sí? Debemos de ser diferentes, cuando el mismo mensaje que ellos están compartiendo o el mensaje que están compartiendo resulta ser el mismo que el mundo está compartiendo, y el mismo que la Biblia predica en contra de, o que te dice que no te vayas por esto. Dice, aguas, en versión Marco, aguas con estos que te tratan de enseñar filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? De acuerdo a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay un contraste ahí, ¿sí? Recibes lo que mereces, es diferente a Cristo, ¿sí? ¿Ves cómo no puedes, regresando un tantito a Gálatas 6, ¿sí? No puede, Dios nos dio la Biblia por una razón, ¿sí? Para que podamos ver lo que es verdad y lo que no, ¿sí? A través de la palabra, a través de la Biblia, a través de este libro, nosotros nos damos cuenta que no, ¿sí? Y no puedes, como les mencionaba también, hay personas las cuales no dejan que la Biblia se meta en lo que ellos creen. Ya tienen establecido lo que ellos creen y simplemente usan la Biblia para apoyarlo, según. Sacan las palabras fuera de contexto y quieren apoyar lo que ellos ya creen, ¿sí? Entonces, no puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieres, ¿sí? No debemos no debemos de tratar de adaptar la Biblia a nuestras experiencias o a nuestras, sino debemos de adaptar nuestras opiniones y experiencias a la Biblia, ¿sí? Esa es la manera, por eso Dios nos dio la Biblia, ¿sí? Y hay una manera en la cual tú puedes tener una correcta interpretación de la Biblia, en contexto, es por el Espíritu Santo que Él te va guiando a través de esto, ¿sí? Cuando te un versículo, un capítulo o algo así que te haga sentirte como que, ¿sí? Como que te roba el gozo de capítulos claros, ¿sí? No te preocupes, ¿sí? No dejes que un versículo oscuro te robe el gozo de un versículo claro. Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo la correcta interpretación. Mira el contexto y te vas a dar cuenta de qué está hablando, ¿sí? No puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieres que diga, ¿sí? Sí, la Biblia de hecho mismo dice, en Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada, ¿sí? O sea, no, ninguna profecía es de interpretación privada. La Biblia no es de interpretación privada, no nada más unos selectos pueden interpretarla, ¿sí? Todos tenemos la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos, ¿sí? Y dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de ella, ¿sí? Pero como te decía, muchas personas no dejan que la Biblia o el Espíritu Santo se meta en lo que ellos ya creen.
y terminan enseñándole eso a otras personas y pues corrompiéndolos, haciéndoselas difícil, haciendo que se den de topes en la cabeza. Por eso la Biblia dice que no todos se hagan maestros, porque se viene a mayor condenación. Muchas personas ven o toman lo que alguien dice detrás de un púlpito como un hecho y no lo verifican, no lo ven, no están de que a ver si es cierto o no es cierto. Y no con incredulidad, sino como la Biblia dice, prueben todo. ¿Sí? Porque y guarda tu corazón. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué no todos se hagan maestros? Porque reciben mayor condenación o porque tienen mayor responsabilidad. Como les digo, las personas toman lo que una persona dice detrás del púlpito como un hecho. Ok, pues si está ahí detrás del púlpito se supone que sabe, ¿sí? Pero muchas veces, tristemente, el púlpito se ha usado para mostrarle al mundo su fealdad cuando cuando la Biblia dice que, primero que nada, si no son buenas noticias, no es el evangelio, ¿sí? Y Romanos 1:16 nos dice, no avergüenza el evangelio porque es poder de Dios para salvación, primero para los judíos, después para los gentiles, dice, porque en el evangelio, en el versículo 17, ¿sí? La justicia de Dios es revelada, no la fealdad del hombre. Y tristemente, como les digo, desde detrás del púlpito se empieza a revelar la fealdad del hombre y la carencia del hombre en lugar de la provisión de Jesús, ¿sí? Y es triste, porque se supone que debe ser un lugar de gracia, desde el cual tú prediques o proclames el evangelio y la verdad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les digo, desde los púlpitos se dice, tú tuviste que haber sembrado iniquidad en algún lugar, tuviste que haber hecho esto, tuviste que haber hecho algo que te llevó a esto que ahorita estás viviendo, ¿sí o no? Se llega a decir esto. Abriste puertas, ¿sí? Job 4:8 me recuerda mucho a algo que dice, tal como un amigo de Job le dijo, le puse aquí. ¿Quién de ustedes trae una nueva traducción viviente? Pura Reina Valera. Eso. ¿Cuál? Nueva traducción Yo la viviente, tengo en mi Juan casa, Marco. 4:8. Marco. Job, perdón. Yo la tengo en mi casa. Yo la tengo en mi casa. El amor humano. Bueno, mira, yo aquí traigo una. Es que este versículo me gustó como venía no, yo soy un poquito prejuicioso con la NTV, pero pues Dios puede hablar a través de la NTV también, ¿sí? No se preocupen. A mí me gusta mucho la Reina Valera porque se acerca mucho al original, me gusta la Reina Valera porque se acerca mucho al fraseo, me gusta mucho el fraseo. Y cosas que llegan a decir la NTV no me gustan, pero otras que sí. Sí. Sí habla la Biblia, de hecho. Pero en el versículo 8, Job 4:8, dice la experiencia, este amigo de él está hablando desde la experiencia, ¿sí? Dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán, ¿sí? Básicamente le está diciendo aquí a Job, esto que se está pasando Es tu culpa. es tu culpa. Y es lo que muchas personas llegan a decirnos también, cuando estamos de repente enfrentando alguna situación. Job 4:8 en la Reina Valera dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, ¿sí? Job llegó a llamarles a ellos consoladores miserables, o sea, ellos habían llegado a patear al que había caído. Y iban con buenas intenciones, pero terminaban pateándolo ya cuando estaba en el suelo, ¿sí? Diciéndoles, esto que estás viviendo, te lo ganaste. En algún lugar debes de haber este pecado, debiste haber sembrado iniquidad en algún lugar, ¿sí? Es lo que les estaba diciendo. Tristemente es lo que también se llega a decir desde detrás de un púlpito en muchos lugares, ¿sí? Es tan fácil verlo en otros, ¿sí? Pero cuando nos pasa a nosotros, ¿sí? Cuando nos pasa algo a nosotros y nos hacen la pregunta, ¿estás seguro que no hiciste algo que te causara esto? ¿Cómo te sientes? Bien gacho. Imagínate. Una vez, a la nombre, escuché este testimonio de un profeta, ¿sí? De un profeta que le había dicho a una pareja que había perdido a su bebé. Imagínense esto, escuchen esto. Imagínense esto. Un profeta que le había dicho a una pareja que había perdido a su bebé, que lo había perdido porque habían pecado o porque tenían pecado en sus vidas. ¿Cómo le puedes decir eso?
a una pareja que acaba de perder a su bebé. Imagínate cómo está la pareja y ahora que les digan, no, fue su culpa que ustedes perdieron a su bebé, que se murió su bebé, fue su culpa. Ustedes mataron a su bebé. Imagínate, un profeta con una profecía. ¿Sí? La profecía, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que es para edificación, ¿sí? Para comfort, como para ánimo. Confortar. ¿Sí? Entonces, y cuando nos llegan a nosotros con estas preguntas de que ¿estás seguro que no hiciste esto? Hasta le hacemos, ¿perdón? ¿Sí? ¿Cómo? Me mande. Sí, y hasta incluso nos ponemos de la misma manera en la que Job se puso. De que yo hago esto, yo hacía esto, yo hago aquello, ¿sí? Tomamos la actitud de Job. Fatua. ¿Sí? Ahora vamos a este. Les daba el ejemplo de este profeta, llamado profeta. Sí, cuando lleguen personas a darte profecías que no te animen, no te edifiquen, no las tomes. ¿Sí? No las tomes. Mejor que no abran la boca. ¿Sí? El corazón de Dios es de consuelo, de ánimo, de edificación. ¿Sí? Prueba todo a través de la Biblia. ¿Sí? Y más que eso, ¿sí? Divide correctamente la Biblia. La Biblia nos dice en primera, ¿es primera o es segunda? No me acuerdo. Esto debe ser seguridad para ustedes, que ni se acuerdan de algunas cosas. Segundo de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, ¿sí?, bien la palabra de verdad. ¿Sí? La palabra usa bien es divide correctamente la palabra de verdad. Búsquela tú en el griego, que divide correctamente. ¿Sí? El que distingue lo que es del Nuevo y del Antiguo Testamento. No que el Antiguo lo eches a la basura, el Antiguo es tan rico, ¿sí?, que puedes aprender muchas cosas de él. Hay sombras de Jesús en él, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero que divide correctamente. Este es 2 de Timoteo 2:15. Entonces, divide correctamente también las profecías, divide correctamente también todo aquello que venga a ti, te quiere enseñar doctrina que no sea, porque es bueno para el corazón estar establecido en la gracia. ¿Sí? Eso está en Hebreos 13. 4, sí, 9. 4 habla del matrimonio, sí. Vamos a Juan 1, ¿sí? Este es lo que usted estaba preguntando. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? O sus padres, ¿sí?, para que haya nacido ciego. Ahora, la primera parte de eso, lo de sus padres, sí era una cosa que llegaban a enseñarse en aquel entonces, ¿sí? Lo que eran maldiciones generacionales y todo eso, en el Antiguo Testamento, y todavía sigue sucediendo en el mundo. Para nosotros es distinto y ahorita vamos a verlo, ¿sí? Pero la primera parte de esta oración que le estaban diciendo los discípulos es tonta. ¿Pecó ¿Desde dónde? ¿Desde el vientre? ¿Pateó a la mamá muy fuerte o qué? Sí, la hizo vomitar. Le dio antojos que no podía conseguir el esposo. ¿Sí? O sea, no tiene sentido. Jesús lo que hace es ni siquiera se fija en esto. ¿Qué es lo que le dice? Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y con esto muchas veces llegan a decir, no, es que es así porque Dios quiso. No. Lo que hace él, lo que dice es, no es esto ni es aquello, ¿sí? Simplemente es para que Dios se manifieste en esto. Y ahora, yo en lo que era Unihope, tal vez cuando teníamos las reuniones de Unihope, en las de peticiones, yo les mencionaba, me gustaba cada que podía o tenía chance de compartir acerca de las peticiones, les decía, ahora vamos a hablar de las oportunidades, ¿sí? Cada petición es una oportunidad para que Dios se muestre bueno. Cada situación, cada carencia que tú tienes es una oportunidad para que Dios se muestre bueno. Y es lo mismo en esto. Es lo que estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, es que no es ni una ni otra, ¿sí? Sino, no te enfoques ni siquiera en esto ni en aquello, enfócate en mí, ¿sí? Esa es la explicación de esto. Sí, más es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No te fijes si este o aquel pecó. Mírame a mí.
Y ahí es donde muchas personas se atoran, de que no, a ver, ¿por qué pecaste? A ver, cuéntame. O es, ¿sí? Por eso se dice, pon tus ojos En Jesús. Sí. porque si nos volteamos a ver a nosotros mismos o a alguien más, ya perdemos Ujú. todo. Sí, exactamente. Entonces, él pone el enfoque en este versículo y en todo debe de ser así. Él pone el enfoque donde debe de estar, en él. ¿Sí? Ya vamos a terminar. ¿Cuánto llevamos? Como 2 horas. Sí. No, 1 hora y media, empezamos a las 7. ¿Sí? Ujú. Entonces, vamos a ver otro ejemplo acerca de cómo siembras algo, cosechas otra cosa. Salmo 126, 5. 1 hora, no, Dios, no. ¿Una hora? Ah, no está mal. No sé, es que no sé cómo checar cuánto lleva. Ahorita. Dice, los que sembraron... Aquí está, 1 hora con 10 minutos. Oh, sí. Salmo 100. Salmo 125. No. No. Sí, porque ya se puso para cosechar. No, sí, ya se Dice, los que sembraron con lágrimas, con cosecharán. Siembras con lágrimas, cosechas con regocijo. ¿Sí? Algo que nosotros estamos haciendo. Sembramos con lágrimas. Lo que Adán sembró, nosotros ahora, debido a Jesús, porque Él lo tomó, cosechamos una siembra una cosecha, perdón, de gozo. Él tomó nuestro lugar para que nosotros podamos tomar el de Él. ¿Sí? Él se dejó tomar prisionero para que nosotros podamos ser libres. Vamos rápido. 6. Este es una copia, por así decirlo, del Sermón del Monte. No sé si sabían que en Lucas 6 no es el Sermón del Monte. Es mismas cosas, otras palabras. No las mismas palabras, perdón. Mismo sermón, más o menos diferentes palabras. Y de hecho fue en otro lugar. Es el Sermón del Llano, no el del Monte. Porque si leen un poquito antes, ahí dice, descendió con ellos, se detuvo en un lugar llano. ¿Sí? Y ya en el versículo 20 dice, alzando sus ojos hacia los discípulos, dijo, bienaventurados. En el Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Aquí está diciendo, bienaventurados ustedes, los pobres, ¿sí? Hablándoles en ese momento. Ustedes en este momento son pobres, ¿sí? Porque suyo es el reino de Dios. En otras palabras, se refería a Jesús en el que Él estaba en el mundo, todavía no había muerto, todavía no había sido justicia provista, ¿sí? Por eso dice, bienaventurados son ustedes ahora, ¿sí? Pongan atención a esto. En Salmo 126:5 veíamos cómo es que uno siembra con lágrimas, cosecha regocijo. Vamos a seguir esto. Bienaventurados ustedes, los pobres, suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Hablando de cuando Él muriera. De ¿Sí? que va a traer a nosotros. ¿Sí? La Biblia habla acerca de cómo no estamos para permanecer en una iglesia. Dice, serán saciados. ¿Sí? ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús. Él es nuestra justicia. ¿Sí? En ese momento era correcto decir bien el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados, hablando futuro, pero ese futuro ya es nuestro. ¿Sí? ¿No quieres el tripié? No. Ok. ¿Sí? Entonces, él hizo un cambio. Hoy, Él vino e hizo un cambio. Jesús hizo un cambio, trajo un cambio, ¿sí? Entonces, intentar poner temor en los demás, ¿sí? Y así que vayan a la iglesia, como les mencionaba con lo de Adán. La condenación, el temor, la culpa no te hacen acercarte a Dios, te hacen alejarte de Él, ¿sí? Entonces el miedo y la condenación, a pesar de que te alejan, han traído ciertos resultados. En 2 Corintios 3, donde dice que la ley ¿sí? La ley tenía gloria, la ley que es el ministerio de la condenación, el ministerio de la muerte, el ministerio de la culpa, tenía gloria y trajo resultados. Cada que hay un evento en el cual terror sucede alrededor del mundo, ¿qué es lo que sucede con las iglesias? Se llenan, ¿sí? Por miedo, por chin, si no estoy salvo, ¿sí?
no estoy bien. Pero con la misma con que se llenan, Y lo que dice en el 24, ¿qué? y dice, porque primero estaba diciendo, bienaventurados los pobres porque serán saciados, bienaventurados los que tienen sed y hambre, y luego dice acá más abajo, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre, o sea, los que decían, no, yo ya no necesito más, ya tengo lo que necesito para salvarme de la ley, Ujú. pero ellos serán los que tendrán Hambre. Y dice, hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Ándale. Esos que Ándale. lloran. O sea, que sentían que ya estaban. Sí, que ya la habían hecho Sí. por ellos mismos. Troncos. Entonces, como les digo, con la misma en la que llegan a la iglesia, muchas veces con miedo, condenación, muchas veces el miedo y la condenación, la culpa, no trae un cambio duradero. Se van, o si permanecen ahí, siempre están así de que, y no están viviendo con la esperanza y en la libertad, no están con una expectante confianza de bien, sino una expectante confianza de mal. ¿Sí? No, o están viviendo por debajo. Ahí no es donde te quiere Dios. Dios quiere que tengas tu yelmo de salvación bien firme en tu cabeza. ¿Sí? Que tengas una expectante confianza de bien. ¿Sí? Pablo no oró porque tuviéramos una revelación de nuestro pecado, de lo mala que la humanidad es, y de que nuestra carne es, ¿sí? Sí, hay un lugar para eso, pero no oraba para que tuviéramos revelación de esto, sino que él oró para que tuviéramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Sí? Eso está en Efesios 1:15 en adelante. ¿Sí? Que tuviéramos espíritu de conocimiento y de revelación en el conocimiento de él. ¿Sí? Ahora vamos ya a desmentir lo de las, para ahora nosotros en el Nuevo Testamento, hijos de Dios, maldiciones generacionales. ¿A cuántos de ustedes les han llegado con maldiciones generacionales? Llegado con eso de maldiciones generacionales, de que lo que tus padres... Sí. Entonces, como les decía, igual que en siembra y cosecha, y eso aplicaba para el Antiguo Testamento y aplica para el mundo, pero para nosotros que estamos en Cristo, esa cosa Ya se cortó. se corta. Todo lo pasado, Ya. ¿sí? Pasado. ¿Sí? Nuestro pasado es el de Cristo. Así es, exactamente. Y ahora vamos a ver eso. Aquí en Jeremías, capítulo 31, versículo 27, dice, aquí vienen días. Jeremías vivía en el Antiguo Testamento, todavía no había llegado Jesús, ¿sí? Todavía no había habido una diferencia, todavía la cruz no había llegado, todavía nuestro sustituto no había estado aquí, ¿sí? Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, en aquellos días, ¿en qué días está, de qué días está hablando? ¿De qué? En los días del nuevo pacto, o sea, hoy, ¿sí? En este día se supone que ya los padres no dirán, o no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En los días del nuevo pacto, porque era algo que estaban viendo ellos en el antiguo pacto, en aquel día, o en aquellos días, ya no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. ¿Sí? Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Sí? Vamos a Juan 19, 28 y 30. Ya vamos a terminar. Ya me faltan 3 versículos. Juan 19. Dice, después de esto, Jesús ya en la cruz, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. En inglés dice de vino agrio. ¿Cuál es el estado fermentado de la uva? Vino. ¿Sí? Uva agria hablando de pecado. Vino agrio, todavía una más fuerte, algo más fuerte. ¿Sí? En el antiguo, lo que leímos en Jeremías hablaba acerca de cómo los papás hicieron o cometieron el pecado, los hijos la pagan. En parafraseado, eso es lo que se refería. Y aquí está hablando ya de algo súper fermentado, algo más fuerte todavía,
de lo que hablaba acá en Jeremías. En lugar de uvas agrias, vino agrio, vinagre, ¿sí? Dice, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahí, consumando, terminando con las maldiciones generacionales. ¿Sí? Diciendo ya, hasta aquí terminan las maldiciones generacionales. Ya no más dirán los padres, tomaron el vino o las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Eso me lo decían de los Jeremías Jeremías 31, 31. 27. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora, otro versículo más. ¿Sí? Ya no más, ¿sí? Ya no más. Cuando Jesús dijo, consumado es ya no más hijos cosechando lo que los padres sembraron. ¿Sí? Ya no más maldiciones generacionales. ¿Sí? 1 Timoteo 1, 3, 4. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Cuando me fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Le está diciendo que les enseñase a unos que les enseñara a unos que no enseñaran diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. No puedes meterte o dar una enseñanza acerca de maldiciones generacionales sin meterte en genealogías. interminables. En genealogías. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Le está diciendo a Timoteo, no enseñen genealogías interminables, ¿sí? No se meten en fábulas ni en genealogías interminables, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Que acarrean disputas más bien que edificación. Genealogías interminables acarrean disputas y no edificación. De Dios que es por fe, ¿sí? Así te encargo ahora. Ya nuestro último versículo, ya para despedirnos, para terminar, Romanos 4, 6. ¿Cuántos de ustedes quieren saber la definición de una persona bendecida? De acuerdo a David. ¿Sí? Que dice, ¿cómo también David habla de la bienaventuranza del hombre? Que dice, a quien Dios atribuye, ¿lo traen ahí? Romanos 4, 6, justicia sin obras. ¿Cómo? Diciendo, benditos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Benditos o bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nosotros. El sueño de David es nuestra realidad. ¿Sí? Y regularmente lo de las mansiones generacionales tiene que ver con esto, con pecado, con lo que tu papá hizo, tú lo vas a llevar, ¿sí? Y las personas terminan repitiendo estos patrones porque se la creen. Aquello que tú creas en tu corazón, en eso te conviertes, ¿sí? Cuando le llegas a hacer creer a una persona esto, se la cree, ¿sí? Y termina repitiéndolo. Porque dice, no, pues bueno, no me espera nada más que esto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros, como ministros del nuevo pacto, ministros competentes del nuevo pacto, vamos a hacer? Pues predicarles el evangelio, ¿sí? Hablarles de cómo son nuevos en Cristo, de cómo es que vamos a, primero que nada, echarle luz a todos estos versículos que los tienen confundidos de lo que siembras cosechas. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, ¿sí? Vamos a echarle luz a ese versículo, ¿sí? A ponerlo en su contexto y verlo como lo que es, ¿sí? Bueno, entonces, están seguros ustedes en Cristo, no hay maldiciones generacionales en Cristo. 2 Corintios 5, 17 lo explica de una manera tan sencilla, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén.
Así es. Sí. Entonces, pues ya. Ahora sí. Bien ¿Tenemos padre. alguna pregunta, alguna duda, Bien bonito. un comentario? Excelente. No, acuérdense que eso, o sea, ustedes están seguros en Cristo. Nunca se les olvide eso. Nunca, como les decía, que nadie los condene por su falta de estudio. ¿Sí? Porque es eso, o sea, las personas que te llegan a condenar o te llegan a usar la misma Biblia y usan la misma Biblia, eso es lo más triste, usan la misma Biblia para condenarte. Cuando ni siquiera está hablando de eso, cuando te usan estos versículos para condenarte. Todo versículo tiene su armonía, ¿sí? Con otro. Y la Biblia nunca se contradice, ¿sí? Y el mensaje es uno, el mismo, Dios te ama. Amén.